pues alineados a la presencia de Dios. Y voy a empezar con el libro de Hechos. Hechos capítulo 1. En estas últimas semanas el Señor me ha estado haciendo ver esto, que viene una bendición, viene un poder de parte de Dios, viene una unción de parte de Dios para el cuerpo de Cristo. Parte de ello ya lo ha hablado en su momento, lo ha predicado mi hermano Jorge también. Pero yo he estado siguiendo viendo esto. El pastor por medio de lo que él me dijo, me lo confirma. Digo, yo no ni sabía lo que iba a hablar o a comentar. Pero lo que él sintió, yo también lo he estado sintiendo. O sea que no nada más soy yo, no son mis ideas, pues. Y eso es parte de lo que he estado viendo. Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? 7. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Y dice el 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, mi Señor, una vez más, rogándote, Señor, que tomes el control, Padre amado, de este tiempo, de tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, vaya, Señor, a más familias, a más casas, Señor, a otros estados, a otras naciones, Señor, a otros continentes, aún, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, porque no es palabra mía, no, porque es palabra de un Dios vivo, es palabra de un Dios que sigue hablando a su pueblo. Señor, que yo te ruego, Padre amado, que tus ángeles, Señor, aten y echen fuera de este lugar, Señor, todo distractor, Padre mío, todo sueño, todo letargo, Padre mío, todo cansancio, en el nombre de Jesús. Y Señor, que sea tu mismo poder, mi Señor y Dios, en cada uno de nosotros, Padre mío, dándonos esa fuerza, esa fortaleza, aún, Señor, esa libertad para escuchar, entender y, Señor, poder poner por obra tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Padre, estamos declarando en este lugar, Señor, un cerco, Señor, cerco de fuego, Padre mío. Y, Señor, declarando, Padre eterno, que, Señor, todo lo que quiera hacer piedra de tropiezo en esta hora, Señor, queda sujeto en el nombre de Jesús. Que nuestros oídos, Señor, y nuestra mente sean abiertas al entendimiento, Padre mío, en el nombre de Jesús. Y, Señor, así como te lo pedíamos, Señor, en la mañana, que nos hagas, Señor, sensible a tu presencia y a tu palabra, Señor, que la podamos, Señor, entender. Que podamos entender, Padre amado, lo que tú estás hablando, Señor, a tu pueblo un día más, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, dice el versículo 8, dice: pero recibiréis poder. Le voy a dar la definición de poder. Poder me habla de fuerza, me habla de impetuoso, me habla de capacidad, potestad, potencia y valor. Pero recibiréis
poder, pero recibir la fuerza, vas a recibir el ímpetu, vamos a recibir esa capacidad, ese valor. Dice, cuando haya venido sobre vosotros, esta es la palabra que me ha estado ha estado en mi mente. Definición de sobre en este versículo. La palabra sobre en griego es epi, acento en la i, epi, y me habla de un tiempo, me habla de un lugar, también me habla de un orden, y estar sobre y encima. Pero recibiréis poder, pero recibiréis esa fuerza o esa potencia o esa capacidad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando sea el tiempo en que el Espíritu Santo venga. Y dice, y me seréis testigos. Viene para el cuerpo de Cristo una unción, viene un poder del Espíritu Santo, pero porque viene una tarea para todos. Solo Dios sabe lo que va a pasar más adelante, pero en base a eso, ahora es donde nosotros vamos a entrar. Por eso el Señor va a dar este poder o esta potencia, esa capacidad y ese valor para ir para ser testigos de Él. Dice, vamos a ser testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. O sea que el Señor va a empezar a mover a su pueblo, va a empezar a mover al cuerpo de Cristo en todas partes, en todo el mundo. Ya está, parte de ello está, pero creo yo que ahora se va a mover más todavía. Y creo yo que con lo que está pasando, creo yo que tiene algo que ver ahí este punto. Pero aquí hay otra palabra, dice, y me seréis testigos. ¿Usted qué entiende me seréis testigos? ¿Qué entiende usted por testigo? Es que seremos evangelizadores de su palabra. También. Guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Tú, Alejandro, qué entiendes? Seremos testigos de lo que va a ser el poder de sus milagros. Tiene que ver. ¿Usted, hermana Elvira, qué piensa? Pues sí, testigos de alguna obra que vaya a ser. Eso pensaba yo también. Y sí es parte de, pero es más fuerte el trasfondo de esto. Cuando me dice, y me seréis testigos, si usted busca esta definición de testigo, la definición es mártir. Mártir. Ahora sí tiene idea de qué es un mártir. ¿Mande? Como un bautismo de sufrimiento juntamente con Cristo. Tiene que ver mucho eso. Esto se va a poner. Mire, le voy a dar la definición de testigo. En el griego la palabra es martus. Acento en la A, martus. Y significa mártires, literal o judicialmente.
Y también dice que esta otra definición lo busqué en el diccionario común. Dice que el mártir es una persona que sufre grandes padecimientos. Persecución, o la muerte. En defensa de sus creencias, convicciones o ideales. Entonces, pues como se darán cuenta, no va a estar así como que fácil el asunto. Yo creo que muchos de los que todavía están en su sillón, que todavía están llevándosela bien campechana, como dicen, ahora sí va a llegar el trabajo. Y usted sabe, uno de los... obviamente en la Biblia hay mártires. A mí se me vino uno así, en ese momentito. Pero no es el único. ¿Usted quién más cree que fue mártir dentro de la palabra? Alguien que también fue perseguido. Sí, y fue el primerito que se me vino. ¿Pero quién más? No es el único que persiguieron. Pues también podríamos poner como ejemplo a Job, que también fue un testigo del poder de Dios. O Y es que la palabra Elías. el que sufre por sus creencias, por lo que cree. Entonces viene algo de parte de Dios, pero yo he estado sintiendo esto. Ya depende de usted y obviamente depende de mí. Viene esta bendición de parte de Dios, pero yo lo que he estado sintiendo que no todos van a entrar. ¿Por qué? Porque estoy hablando dentro del cuerpo de Cristo. Porque hay quienes todavía no se afianzan, no están bien cimentados, están dudando. Algo están pasando, tal vez están atravesando por un problema y ese problema no los deja poner su vista en Cristo, no hay esa fe en Él. Algo está pasando que los está separando. Entonces la encomienda ya está. Aquí les puedo decir que todos tenemos una tarea de parte de Dios, todos. Hasta Mateo. Y se los digo porque ya en un tiempo el Señor mostró un sueño con él. Ya tiene algo para Mateo. Ahí es donde lo ven ahorita todavía chiquito, pero ya tiene un plan para él. Entonces todos entramos o ya estamos dentro de los planes de Dios, pero quienes no se afianzan, quienes no quieren, les digo, se van a quedar afuera. Entonces el ser mártir, sí habla de, como decían, parte de ser testigo de algo. Y yo veo estos dos ejemplos. Mateo 18, versículo 15 al 17. Si le puede dar lectura, hermano Luis, por favor. Mateo, ¿qué? 18, del versículo 15 al 17. ¿Qué nombre tiene el tema? El Espíritu Santo sobre nosotros. Mateo 18, versículo 15 al 17.
¿cómo debe de ser? ¿Cómo debes perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, 18. Ajá. Sí, está bien. ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, habla a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ajá. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ok. Aquí me habla de un tipo de testigo. Dice que cuando alguien esté pecando y uno va y le dice, mira hermano, estás fallando en esto o no estás haciendo esto. Dice, si cambia ya ganaste a tu hermano. Si no cambia, ahora lleva a dos testigos. Ahora con esos dos testigos le vas a volver a hablar. Dice, pero si no hiciera caso todavía, está bien, ahora lo vas a poner delante de la congregación para que toda la congregación escuche. Ahora todos sean testigos. Este es yo lo voy a hacer un tipo de testigo. Dice, una de las definiciones que le dice es mártires, y también dice literal o judicialmente. Entonces podemos ser testigos, como dicen también, sí, de algo que hace Dios, de su poder de Dios, pero también podemos ser testigos de algo que está aconteciendo, de algo que en su momento, por ejemplo, como en este caso, se le llama la atención a alguien y tiene que haber alguien ahí que esté presente para que haga constar que realmente se habló con él, para que cambie. Entonces, testigos para que den en su momento fe que se habló con él, que hubo un trato, digámoslo así. Ahí mismo Mateo capítulo 26, versículo 65, versículo 63. Mateo 26, versículos 63 al 66. Son tres versículos. Mateo 26, versículos 63 al 66. Aquí es cuando nuestro Señor ya lo tenían ante el concilio. Ya lo habían apresado. Dice, leo desde uno antes del 62. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. 64 Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 65 El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66 ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Aquí hay varios puntitos que ver. Pero aquí el sumo sacerdote, él por la autoridad que él tenía esa
autoridad para poder declarar un juicio. Entonces, él también fue también un testigo, digámoslo así, con esa autoridad para poder decretar un juicio, hablando en la definición que me habla de judicialmente. Entonces él lo que dijo, dice, habla su madre. Y en base a lo que él habló, todos los demás dijeron, no, pues es lo de muerte. Pero se fueron a lo que el sacerdote dijo, por la autoridad del que él estaba investido. Pero ese testimonio va más adelante, es algo más profundo, que ahora nos dice que nosotros vamos a ser mártires. Y obviamente pues uno de ellos y el primero y el que hizo todo y el que sufrió todo fue nuestro Señor Jesús. Él vino a morir por nosotros. Lo mismo fueron los apóstoles, lo mismo las persecuciones que en su momento, por ejemplo, tuvo Elías, que tuvo que escapar. En su momento el rey David, en su momento los profetas que los persiguieron, que no los querían, que si los apedrearon, que si los metieron en cisternas. Ahora, si usted analiza la vida de cada uno de ellos, tenían ese poder de parte de Dios, pero no por tener el poder de parte de Dios, no quiere decir que no iban a tener problemas. Tuvieron problemas. Todos tuvieron problemas. La diferencia aquí es que tuvieron el respaldo de parte de Dios. Y ahora yo veo que viene esta bendición para el cuerpo de Cristo y también para nosotros. Viene un poder de parte de Dios, pero si dice que vamos a ser testigos o vamos a ser mártires, pues a lo mejor no la vamos a tener así como que bien facilito. A lo mejor ya tenemos problemas y va a decir, no, se pasa, ya tengo problemas todavía más. Yo creo que sí. Pero ese poder no va a ser para cualquiera. Por eso le digo, ya depende de usted o depende de mí que nosotros tengamos ese poder y ese respaldo de parte del Espíritu Santo. No va a estar fácil, pero sabemos que Dios no se queda con nada y hay recompensas en lo que Dios nos pide, en lo que Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios no se queda absolutamente con nada. Yo, por ejemplo, y se lo he dicho, por ejemplo, en mi hermana Elvira, yo desde que llegaron, yo le he dicho a ella que yo veo en ella una intercesora. Y ya está. Y lo que el Señor ya nos dio se va a activar. Y a lo mejor cuando se active nos van a venir problemas a causa de. Ahorita nada más cito de ella, pero cada uno de nosotros tenemos de mínimo un don, de mínimo uno o un talento. Y ese uno, o dos, o tres, o cinco, lo que Dios haya dado, se van a activar. Pero para ponernos a trabajar, y tal vez haya problemas, tal vez se nos presenten problemas, pero debemos de tomar en cuenta que el Espíritu Santo va a estar respaldando. Nuestro Señor Jesús no se la llevó tranquila. Aún siendo el Hijo de Dios, lo persiguieron, hablaron mal de él. Usted sabe todo lo que ya vivió él. Pero salió. Lo logró.
logró. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ha habido muchos siervos de parte de Dios que en su momento ya estuvieron aquí trabajando. Y ya sufrieron también. Y ya están en la presencia de Dios. Y ha habido evidencia de ello. Pero ¿qué cree? ¿Todavía falta usted? Y falta yo. Entonces, ¿cómo queremos nosotros llegar delante de nuestro Señor? Porque hay muchos que se acobardan. Hay muchos que dicen ya no quiero seguir. Hay muchos que dicen ya no puedo. Hay quienes dicen yo ya no quiero saber nada. Ya estoy fastidiado, fastidiada. Pero la recompensa viene después. Ay, uno sí teníamos empezado. Ay. Entonces, en Mateo 3:16. Vamos a Mateo 3:16. Entonces, en Hechos, habla el Señor le dijo nuestro Señor al pueblo, Él ya se iba a ir, pero dijo que iba a venir el Espíritu Santo sobre. Y cuando vino sobre, entonces lo que ellos ya venían ejerciendo, digamos, tuvo más poder, o digámoslo así, tuvo más poder, se activó, tuvo más fuerza. Y entonces ellos empezaron a predicar, empezaron siguieron compartiendo, pero todos ellos se metieron en problemas. Los agarraron, los azotaron, a Pablo lo apedrearon, todos tuvieron problemas, todos. Pero a donde ellos iban, tenían el respaldo de parte de Dios. Por ejemplo, Pedro, dice que nada más, a donde él iba, nada más le llevaban los muertos, le llevaban los enfermos o los endemoniados, o los que querían ser liberados, y los ponían donde él iba a pasar, nada más para que su sombra pasara. Entonces, no ve a Pedro, no ve a la persona, ve el poder del Espíritu, que en cuanto está pasando, hay libertad, hay sanidad, hay bendición. Pero ese es un poder de parte de Dios. Eso fue cuando vino sobre. Aquí también en Mateo 3:16, que fue cuando nuestro Señor fue bautizado, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía, ¿cómo dice? Entonces, otra vez vino sobre. Después de esto, empieza nuestro Señor su comisión. La tarea que él ya tenía. Que de por sí años atrás ya venía, ya había hecho, yo creo que muchos milagros, pero todavía eso se activó, cobró todavía más fuerza. Y él empezó a enseñar a liberar, a sanar, a predicar la palabra. Y obviamente también tuvo problemas. No por ser el Hijo de Dios estuvo, digamos, libre. También lo persiguieron. Dice en el 4:1, dice, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. O sea, sin fijarnos en todo lo que vino después, nos fijamos
fijarnos también en el enfrentamiento con el poder de las tinieblas. Ajá, ahora vea el orden que llevó. Desciende sobre, y ya que descendió sobre, ahora lo llevó al desierto. Ahora usted qué entiende por desierto. Ups. Nada más que él venció. Sí es, por lo regular lo tenemos como sinónimo de problema, pero también yo lo veo así, viene un tiempo de preparación. Porque hay muchas cosas que a lo mejor a lo mejor no hemos entendido, ahí en el desierto lo vamos a entender. A lo mejor no hemos obedecido, ahí vamos a aprender a obedecer. Hay muchas cosas que vamos a poder aprender cuando estamos en el desierto. Pero eso obviamente con la ayuda o el respaldo del Espíritu Santo, de Dios mismo. Porque digo, a lo mejor ya estamos pasando por algo, o tenemos algún tipo de problema, y van a decir todavía más, a lo mejor sí. No estoy diciendo que sea un hecho, pero puede ser que algo sí se mueva. Pero va a ser porque usted va a empezar a trabajar más o se va a inmiscuir más en los asuntos de Dios. Y obviamente, pues Satanás, por no querer soltar a los que ya tiene agarrados, pues va a querer ser piedra de tropiezo. Pero va a haber un respaldo de parte de Dios. Va a estar el poder. Amén. Hechos 7. Versículos 54 al 60. ¿Usted sabe quién fue Esteban? Los mártires. Hechos 7, 54 al 60. Después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, lo que viene en Hechos 2, todos ellos ahora se empezaron a mover, empezaron a trabajar. Unos empezaron a enseñar, otros empezaron a ganar almas para Cristo, a otros me los apresaron y uno de ellos fue Esteban. Entonces cuando a Esteban lo apresaron, él les empezó a hablar desde Abraham, lo que hizo Abraham, y fue hablando acerca de la descendencia hasta que llegó con nuestro Señor Jesús. Y les empezó a decir: es que ustedes lo apresaron, ustedes lo mataron. Y miren lo que dice aquí el versículo 54. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Porque normalmente vemos un problema y muchas veces nosotros ponemos los ojos tal vez en el problema, en la situación que se está presentando y no en Cristo. Por ejemplo, lo que decía mi yerno, el ejemplo, la palabra que nos daba, o el ejemplo que nos daba, que nos decía, si alguien pierde su trabajo, dice, ¿qué es lo que va a hacer? Y uno humanamente dice, no, pues buscar otro. Y sí, es lo que normalmente hace uno. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo y tenemos fe y confianza en Él, entonces Él es quien se va a empezar a mover. Entonces nuestra fe tiene que ser en Él, en Dios. Y dice, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, se abrió el cielo y vio a nuestro Señor y al Hijo.
dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ay, aquí empezaba en Saulo. Ahorita le voy a decir qué me hizo ver el Señor en esto. Un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, lleno del Espíritu. Cuando él les empieza a hablar la verdad, les empieza a hablar empezó desde Abraham, empezó a hablar desde las descendencias, hasta que llegó con Jesús y les dijo a los sacerdotes que ellos lo habían, en pocas palabras, que ellos lo mataron, que ellos lo agarraron, lo mataron, que todos lo hicieron ellos. Ellos al escuchar esto, literal, es como dice, se enfurecieron y crujían los dientes contra él. Imagínense cómo estaban de enojados, encolerizados. El punto es que aquí que dice después ya ellos lo sacaron, lo apedrearon y él partió, pero no se fue precisamente porque lo apedrearon. Nuestro Señor Jesús, cuando ya cumplió su tiempo, ¿qué le dijo al Padre? En ti encomiendo mi espíritu. Lo mismito hizo Esteban. Pero también dijo, él entregó su espíritu, dice, Recíbeme del cielo. recibe mi espíritu. Entonces lo empezaron a apedrear, pero ya, yo creo que ni sufrió. Pero ¿quién hizo eso? El poder de Dios. A lo mejor ellos sintieron, ya lo matamos y ya se murió a pedradas. No. A lo mejor ni por enterado. Dios lo sacó. Pero fue alguien que estuvo lleno. Fue alguien que en su momento el Espíritu Santo llegó sobre. Y tuvo un respaldo de parte de Dios. Y así va a ser en usted. Va a llegar ese tiempo en que el Espíritu Santo va a descender sobre y va a traer ese poder. Lo que usted no podía hacer antes, ahora lo va a poder hacer. Lo que usted no tenía valor para hacer antes, ahora lo va a hacer. Porque va a haber un respaldo de parte de Dios. Ahora a lo mejor va a poder salir a evangelizar, a predicar, a enseñar, a restaurar. Y ya sabemos que debemos de empezar por nuestra casa. Y si queremos empezar por nuestra casa, ya tenemos un buen chamba. Nomás para empezar. Que la esposa, que el esposo, que los hijos, que los nietos, que la nuera, que el yerno. Hace unos días una hermana en Cristo, una vecina, me decía, le preguntaba, ¿cómo estás? Dice, no, pues bien. Dice, más, mi nuera que se enfermó y se me viene así, ¿y conoce de Cristo? Dice, pues ya una vez ya le compartimos, y ella se había enfermado, pero ya sabe que es más sana y se va otra vez. Y todos tenemos necesidad de que alguien conozca de Cristo, o todos, para empezar en nuestra casa. Pero también lo vamos a poder hacer afuera.
respaldo de parte del Espíritu Santo, con ese poder de Dios, para entonces ahora nosotros poder trabajar, para poder soltar su palabra, para orar, para interceder, para echar fuera demonios o para bendecirnos, lo que Dios nos indica. A lo mejor vamos a ir a otros estados, yo no sé, solo Dios lo sabe. Pero por eso viene el poder del Señor, para que su pueblo empiece a trabajar. Segunda carta a los Corintios. Me hablaban de Pablo, y sí, no fue el único. Pero vamos a ver un poquito de lo que él sufrió. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 23 al 29. Hermana Carmen, ¿le puede dar lectura? Por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29. Dice la palabra de Dios: soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más del trabajo de los ambulantes en azoteas y números, Azotes. azotes y números, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 39. Ajá. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en debilidad. Y además de otras cosas, de lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Ahí? 26 cosas le conté. 26 cosas diferentes que pasó él. Dígame si no sufrió. Tuvo naufragios, 3. Y es que un día y una noche, ahí en el mar, imagínense un día y una noche. Estuvo fuerte. Y aparte le faltó lo que los... Bueno, ya no, creo que no viene ahí. Bueno, aquí en estos. Pero sabemos que también lo mordió la víbora. 27. Muchas cosas pasó. Y más bien en cambio él siguió. Aún estaba él encarcelado y él seguía ahí donde salieron las cartas. Y tuvo que seguir. No se la llevó fácil, nadita. Yo creo que no tuvo ni tiempo de descanso. Pero donde quiera que él iba, había respaldo de parte de Dios. Sí, le iba mal, sufrió mucho, sí.
pero tuvo un respaldo siempre de parte de Dios. Pero eso fue porque el poder de Dios estaba en él. Y nosotros yo creo que no hemos ni pasado ni siquiera una de ellas. Muchas veces nada más con poquito ya estamos ahí. A veces ya quejándonos. ¿Qué pensaría, qué sentiría? Mire, por ejemplo, ahorita en lo que vi, Hechos, déjame busco primero. A mí me llamó esa parte de la atención. Lo voy a leer, no lo busquen. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí empezaba, digámoslo así. Ya Saulo ya llegaba y ya como que se empezaba a sumar ahí. Pero todavía estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Sí. Adelante lo dice. Voy a decirlo de esta Y forma. el Señor lo tenía cerquita. Sí. Vamos a cambiar ese nombre Saulo. Ahora vamos a decir, pero iba llegando Luis. Ay. Pero iba llegando mi hermana Marta. Lo que el Señor me hizo ver en esto, que ya todos tienen un propósito. Y ese propósito se va a cumplir. Muchas veces a lo mejor no queremos o no creemos, pero ya está. Aquí a Saulo, cuando el Señor lo llama, después le cambia el nombre. Y usted y yo tenemos otro nombre en lo espiritual que usted ni yo ahorita sabemos. Pero Dios nos cambia los nombres. Así como pasó con Saulo, que después fue Pablo, así es con nosotros. Entonces aquí hay un propósito que Dios ya tiene en nosotros. ¿Y ahora qué pensaría? Cuando alguien se cae, por ejemplo, si alguien se cayera, y diga, ay, va pasando el de los panes y se asoma y le gana el peso y... ¿Qué es lo más seguro que va a pasar? Pues que se va a morir, ¿no? Se va a morir. Se muere, normalmente. Si luego de 1 metro se han caído y... No aguanta. Ahora, de uno de 3 pisos. Ah, pero me acuerdo que ahí iba llegando el hermano Luis. Ah, pero el hermano Luis se dio cuenta, ahora va a orar. Y empieza a orar por esa persona que se cayó y se levanta. ¿Usted cree que lo hizo precisamente el hermano? No. Es Dios. Es Dios que nos puso ahí donde se cayó la señora. Hechos 20. Versículo 9 y 10. Ajá. Versículo 9 y 10. Dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, que casi no pasa, ¿va? Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo. ¿Y qué dice después? Pues sí. Entonces
descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Entonces, ¿qué pasó? Miren, normalmente cuando alguien cae, que se rompió los huesos, las costillas, a lo mejor el cráneo, se fracturó. Pero cuando llegó el apóstol, dice, lo abrazó, hubo una restauración. En esta versión, perdóname que te interrumpa, en esta versión dice que murió, Eutico murió, Ajá. pero llegó Pablo y es el que lo resucitó. ¿Sí? O el Espíritu Santo por medio de Pablo lo levantó. Ajá. Entonces, ahora imagínense cómo ese Eutico en su momento cayó. Y yo creo que pues, hasta se rompió huesos de mínimo. Tal vez la cabeza, algo se reventó por dentro. Y cómo con el poder de Dios lo sana todo. Y regresa al aliento divino. Amén. Muchas veces lo leemos, se cayó, está bien. Pero luego hay ocasiones que tenemos que ir un poquito más, visualizar o pensar un poquito cómo pasó todo esto, cómo se movió. Yo veía esa parte y digo, bueno, pues, también se cayó, pero obviamente se lastimó, algo pasó, pero el poder de Dios lo restauró, lo sanó. A lo mejor lo que se había reventado por dentro, el Señor lo sanó y otra vez vas para arriba. Ahí es cuando ve uno el poder de Dios en la persona. Pero para que yo tenga ese poder de Dios, pues obviamente yo me tengo que guardar, yo me tengo que cuidar, yo tengo que ser obediente a Dios, yo tengo que tener fe en Él. Y así lo que usted haga de parte de Dios, o lo que Dios le diga que usted haga, se va a cumplir, se va a establecer. Aunque muchos no crean, pero se va a cumplir. Va a haber propósitos, o ya hay propósitos pues en todos nosotros, pero eso se va a activar. Va a haber quienes van a salir aún a predicar. Romanos 1:16. Y dice el título, el poder del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Entonces, cuando usted salga a evangelizar, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a llevar con usted? El poder. ¿Y usted cree que Satanás va a poder hacer algo ahí? No va a poder hacer nada. Hace ya unos añitos veíamos un testimonio de alguien que en su momento fue brujo, satanista, y decía, él daba ese testimonio que donde él vivía, en una ocasión fueron unos jóvenes a cantar alabanzas. Y dice que él después se da cuenta y que le molestó y que empezó a estar en contra de ellos, empezó a mandar demonios, pero ninguno pudo atravesar, porque dice que alrededor de los jóvenes que estaban cantando había fuego, había un cerco de fuego. Nunca pudieron pasar. Y así cuando nosotros vamos a evangelizar o vamos a predicarle a alguien, entonces es ese poder de Dios el que va a cambiar a la persona, no nosotros, porque muchas veces nosotros quisiéramos que nos hagan caso en el momentito, pero no somos nosotros, es el poder de Dios el que va a hacer todo eso, el que va a derribar toda duda, el que va a quitar toda dureza de corazón,
Es Dios quien lo va a hacer, no nosotros. Entonces, si yo salgo a evangelizar o voy a predicarle a alguien, yo tengo que salir con esa certeza de que el poder de Dios es el que va a actuar, el poder de Dios es el que va a convencer, el poder de Dios es el que va a sanar, es el que va a liberar. Y contra el poder de Dios nadie puede. No hay nadie más fuerte, no hay nadie arriba de Dios, no lo hay, no existe, nunca lo ha habido y ni lo habrá. Entonces, cuando nosotros salgamos a hacer un trabajo o hagamos algo para el Señor, pues siempre va a estar ese respaldo de parte de Él. Pero, como les digo, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que guardar. Puede haber problemas, sí, pero nuestra vista tiene que estar en Cristo. Pablo así lo hizo. Pasó muchas cosas, mas en cambio él no se apartó. Él siguió hasta que lo mataron. Ya cuando escribió dice, ya estoy cerca de la muerte, ya están por matarme, pero todavía él seguía escribiendo. Ya hagan esto y hagan esto y... Ahora sí, como dicen, él seguía repartiendo cañonazos. Él seguía trabajando para nuestro Señor. Ahora Evangelio dice, no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio significa la buena noticia, significa predicar. Entonces es lo que hacemos nosotros. Cuando estamos predicando o estamos soltando esta palabra que es la buena noticia, estamos soltando puro poder de Dios. Entonces podemos estar declarando, entonces podemos estar decretando, podemos estar bendiciendo, porque es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios. Y es Dios quien va a hacer libre a la persona, lo va a sanar o la va a cambiar. Él, el poder de Dios. Lucas 10:19. Dice, he aquí, os doy potestad, os doy poder, dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, pero dice, sobre toda fuerza. No dicen algunos sí. Da ese poder de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice después? Ajá. Nada. Pero si estoy dentro de... Muchos lo toman esto en lo físico. Es que en la Biblia dice que nos dio autoridad sobre las serpientes y yo he visto videos de personas que están ahí encantando serpientes y se le acercan y están bien confiados y nomás de repente, pum, ya me lo mordieron. Y se llamaba persona. Es que no habla de lo físico, habla de lo espiritual. Entonces, si en su momento, que yo creo que sí va a pasar, en su tiempo sí va a pasar, cuando el Señor nos mande a otro lado, a otro estado, a una zona donde hay mucho hechicero, y si Dios permite, vamos a ir. Ahora ustedes que ya empieza a ver un poquito más de esto, a ver más a profundidad la palabra o lo que es que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, que llegue ese poder. ¿Usted diría con miedo? Yo diría que no. Les voy a dar un testimonio. Hace tiempo fuimos con una hermana. En la noche estábamos orando en su casa por ellos y que nos dice la hermana, ay, no les había dicho, es que ella vive en las faldas de un cerrito.
No les había dicho, pero es que aquí atrás, arribita, se vino a vivir un hechicero ahí. Y con razón sentíamos pesadez. ¿Está bien? Dejamos de orar un poquito por ellos. Ahora con mi esposa empezamos a guerrear. Y le empezamos a pedir al Señor Ángel. Y empezamos a pelear. Yo en lo personal sentía que alguien andaba afuera dando vueltas, andaba como que espiando. Yo lo sentí. Y empezamos un rato a estar pegando. Y llegó el momento que se calmó todo. Bien tranquilo. Pero bien tranquilo. Esa vez no me acuerdo si nos quedamos a dormir ahí o en la casa de unos hermanos que viven ahí cerca. Pero todo bien tranquilo. Hasta le decía a mi esposa, digo, pues quién sabe cómo creo que le dije el otro día, pues quién sabe cómo le fue al hechicero, porque ni la nos dio. Dormimos como bebés, literal. Y no fuimos nosotros. Es el poder de Dios. Cuando nosotros tenemos esa fe, esa certeza y obviamente no lo digo por nosotros, Cuando la persona se está guardando, tiene ese respaldo de parte de Dios. Entonces lo que usted haga en su nombre, va a pegar. Yo solamente les doy ese testimonio. Y yo sé que fue algo ligerito. Porque hay cosas que luego se vuelven más fuertes todavía. Pero con el poder de Dios, ¿quién va a poder? Nadie. Hechos 8. Versículo 18 al 21. Hermano Jorge, por favor. ¿Hechos qué, perdón? 8, del 18 al 21. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Hasta qué? Hasta ahí, 21. 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. Entonces, para que alguien pueda hacer esto, ¿cómo tiene que tener su corazón? Recto delante de Dios. Pero no delante de mí, Exactamente. Ahora hay otro punto que yo veo aquí. Simón también fuese... Bueno, pero él vio que el poder que tenían los apóstoles era más fuerte. Por eso les quería dar dinero. Es que para que yo me ponga las manos. Sí, ahorita. Quería comprar el poder. Ese poder no se compra. De hecho, es gratis. Cuando usted tenga esa bendición de parte de Dios, de poder ir a orar por alguien o bendecir o no sé, si yo le pongo. Si es que llega a pasar. Mira hermano, mira hermana, necesito que haga esto. Mira, le voy a dar esto. Hago. Desde el momento que usted haga eso, ya no metió problemas. El poder de Dios no es para hacer negocio. Había una familia que pues obviamente necesita del Señor y ahorita yo no he hablado con la persona con esta persona, pero sí me ha tocado orar por ella por teléfono. Ellos son de no sé en qué colonia, pero están aquí en México, pero ya está como que colindando para Hidalgo, el estado de Hidalgo.
y pues es que les ha pasado cosas muy fuertes. Creo que en un año se murieron 3 familiares, un hermano de ella tuvo un accidente, una sobrina de ella se quitó la vida y otro sobrino se quitó la vida. Entonces pues la muerte anda con todo, obviamente, por eso es la situación así. Y como yo la conocí en el seguro, le compartí mi número y ella igual, y empezamos a hablar. Yo no la he soltado, porque siempre le mando mensaje y todo. Y pues sí, cuando siento que está muy, muy mal, ella luego me dice, sí, voy a ir, hermana, voy a ir, cosas así, como que se promete ella misma, pero pues solamente, yo sé que no, ¿verdad? No sé qué necesita ver para reaccionar. Pero en esa vez que sufría mucho por su sobrina, que de 16 años que se quitó la vida, me decía, ya me puse de acuerdo, me llegó y me dijo, una vez me mandó un mensaje y me dijo, ya me puse de acuerdo con mi papá, ya me puse de acuerdo con 2 hermanos o 3 hermanos, creo. Me dijo que vengan, que por favor si podíamos ir a rezar, así me dijo, a rezar, dice, si pueden venir a hacer algo, a rezar o a ver qué vienen a hacer por la casa, dice, pero tenemos 3 casas y si ustedes vienen, nosotros mandamos Uber por ustedes, díganos cuánto cobran y nosotros pagamos lo que ustedes digan. Y así como que, órale, pues en su desesperación, ¿no? Le digo, no, obviamente, le digo, no, hermana, ¿cómo cree? Aquí Dios lo que da, lo da de gracia, y lo que nosotros damos es porque, pues sí, porque primeramente Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y no dices que que ya habían llevado un sacerdote y él les cobró una la nota, y pues nomás no funcionó, dice. No. Le digo, no, hermana, es que eso no se trata de la persona, eso se trata de su corazón, eso se trata del querer ustedes, de que ustedes tomen una conciencia. Ya le empecé a explicar, ¿no? Pero sí me llegó a decir que cuánto. Le he hecho una casa. No. Para que no tenga tanta chamba de iglesia. No. No, aguas con esa parte. Sí, pero hay gente que sí lo hace, la verdad. Sí, pero Bajita ahí- la mano, lo hace. Tiene la mano llena de dedos. De hecho, una persona que no les voy a decir quién, Hola, pero madame. que perdóname, que otra vez me perdonas. Una persona que no les voy a decir quién, pero se van a imaginar quién es, porque dice aquí, me dijo que la primera vez que llegó, dijo, y se quedó mirando, y dijo, qué lugar tan bonito, así me lo dijo, apenas no tiene mucho, dice, qué lugar tan bonito, ¿cómo le hacen? Porque aquí no les deben de cobrar menos de 5,000 pesos de renta. ¿Cómo le hacen? Porque son, y que miró a los hermanos, miró a todos y dijo, son tan poquitos, ¿a poco sí podrán pagar la renta? ¿Cómo le hacen estos pastores? Y dice, ¿será que les cobran? ¿Les cobran la entrada o cómo? Le digo, no. solamente tenemos que almorzar y comernos un dulce y dar la cuota de 50 pesos. Pero dice que así lo dijo, ¿cómo le hacen? Porque es un lugar muy bonito. Es un lugar muy bonito y no creo que sea barato. Le digo, Dios es el que provee. Exactamente. Él hace todo. Amén. Hasta lo que para nosotros se nos hace imposible. Algo que aprendí hace años. Y luego el pastor Loba nos decía, es que tal persona le queremos hablar o que hable con él o esto, pero es que es bien duro, es bien terco y eso. Y luego decía el pastor, de esos casos le gustan a Dios. Tráiganlo. ¿Y sí? Yo lo terminaba cambiando. Por eso está escrito que para Dios no hay nada imposible y en literal no lo hay. Ahora ya entendemos que no lo hay.
Lucas 1:35. Ya casi termino. Lucas 1:35. Ajá. En cuanto lo tenga, hermana Elvira, le da lectura, por favor. Claro. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén, amén. Entonces aquí hay un punto, dice, esto le dijo a María. Dice, el Espíritu vendrá otra vez sobre ti. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, dice, con su sombra. Eso obviamente me habla de una protección. Me habla de una cobertura. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende, entonces también lo está cubriendo, lo está protegiendo. Fue lo que hizo con el pueblo cuando es la palabra que de día la columna de nube y en la noche el fuego, estaba con ellos en todo tiempo. No los soltaba. Hasta que ellos otra vez la volvieron a regar y mandó las serpientes y empezaron a morder. Pero mira, antes no lo hacían, porque Dios estaba con ellos. Cuando salieron de Egipto, él era el que los estaba guiando con esa columna de nube. Cuando el ejército venía atrás, había esa nube en medio de él porque no los dejaba que se acercaran. Entonces lo mismo es con nosotros, con quien le busca, pues, con quien le cree, quien le obedece. Está cubierto, está protegido por el mismo Dios. Es la cobertura de él. Hechos 5:22. Hermana Cris, por favor. 5:22. Ajá. Cuando lo tengas. Amén. Pero cuando llegaron los ancianos, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendrá a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Algo, creo que anoté mal la cita, pero algo que yo vi es que para que también venga ese poder de Dios en nosotros, tenemos que ser obedientes. Realmente tenemos que ser obedientes a Dios, porque muchas veces nos habla o nos dice algo y no siempre le hacemos caso, o muchas veces no creemos que Él pueda hacer algo. Entonces, si yo aún así no tengo fe, pero si yo no soy obediente, entonces ese poder de Dios puede que no venga en la persona. ¿Qué tengo que hacer? Ser obediente a Dios primeramente. Y última cita, Colosenses.
Colosenses capítulo 1. Versículo 21 al 23. ¿Ciudad de lectura, Alejandro? 21, 1, ¿qué? 21. Ajá, ¿Al qué? al 23. Dice, amén, dice, aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, para que venga también esta bendición, dice el 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Algo que tenemos que hacer primeramente, si yo por uno u otro motivo no he estado, no me he afianzado en el Señor, no he querido tal vez buscarle o todavía no he creído, o me molesté o estoy enojado, no sé por qué situación, algo que yo tengo que hacer primero es reconciliarme con Dios. 1. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Este es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles. Y va a decir, no, pues es que no se puede. Sí se puede. Que cuesta trabajo, a lo mejor sí se lo creo. Ahí es a donde se tiene que someter el espíritu que está impidiendo estar bien, y lo que impide para que uno llegue y decirle, perdóname, si la reconozco o la regué, o si te ofendí, perdóname. Al final de cuentas sabemos que Dios nos manda a pedir perdón, ya sea si hiciste daño o si no lo hiciste. Dice, tú ve y ponte a cuentas. Dice, a quien te hace daño todavía. Entonces es muy difícil para nosotros, pero ahí es donde se tiene que someter la soberbia y el orgullo y decir, el Señor es más poderoso que tú, y yo voy a ser humilde porque Él me lo ha pedido así, y lo hago en el nombre de Jesús y en el amor de Él. Sí. Hacer. Exactamente. Y todos felices. Verlo de esta forma, es como si le dijeran, es como si usted le fuera un ejemplo, ¿no? Viniera cargando su costalote de piedras y ya no puede. Es que me hizo esto y es que, mira hermano, hermana, pero es que eso nada más te estás haciendo daño, mira, nada más, lo único que tienes que hacer es quitar. Empieza a buscar a Cristo, empieza a limpiarte, empieza a buscarlo a Él, empieza a obedecerle, empieza a escucharlo, empieza a entender lo que se está hablando. Y todo lo que traías, sueltas eso y se empieza a caer el orgullo, empieza a caer la envidia, empieza a caer los malos, todo va para abajo. Todos los espíritus que controlan la mente, que controlan y que dañan al cuerpo. ¿Sí? El testimonio que veía, que escuchaba no sé si te acuerdas, el viernes para sábado, cuando estuve escuchando el testimonio de el apóstol, dijo una palabra que
para que recibas una bendición. O sea, cada palabra que nos da es porque Él va a soltar algo. Sí. Dice, ¿y qué hacemos nosotros que estamos en la soberbia, que estamos en la mentira, que estamos en la altanería, que estamos en el orgullo? ¿Qué hacemos? Solamente la escuchamos y decimos gloria a Dios, pero no la queremos. No te llevas esa bendición, y por cuanto tú no recibes esa bendición, estás impidiendo, estás estorbando a que el Señor establezca una bendición en nosotros. Y así se nos pasa la vida, estorbándole a los propósitos que tiene el Señor, porque de lo contrario, de verdad que tuviéramos en lo físico y más en lo espiritual. Pero si nosotros no fuéramos así como somos. Sí. Exactamente. Porque Dios lo tiene todo, Dios lo tiene abundancia para nosotros. Hace tiempo un pastor nos decía, no me acuerdo si fue testimonio de un sueño que él tuvo, donde dice que había él veía un lugar donde había muchos uniformes, pero muchísimos, y que él preguntaba, ¿y esos uniformes de qué son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué nadie los usa? No, pues es que los siervos no lo quieren. Es que, por ejemplo, hay siervos que dicen, es que el fulano tal está enfermo, no, pero ahorita no puedo dar, no, pero ahorita no puedo hacer eso. Y yo no les doy esos regalos, no les doy lo que yo tengo para ellos porque no lo quieren. Por eso están guardados. Y a lo mejor nosotros todavía tenemos ahí cosas guardaditas que no hemos ocupado, no hemos querido ocupar. Y último versículo dice, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, si nosotros realmente queremos esta bendición, hay mucho amor todavía que tenemos que cambiar en nosotros. Tal vez nuestra forma de pensar, primeramente, porque dice, pues viene todo lo que hacemos. Pero en el momento en que yo me afiance, en el momento en que yo empiece a creerle a Dios, empiece yo a cambiarme, empiece a santificarme, empiece a buscarle, empiece a creer en Dios, todo eso se va a activar. Viene un tiempo en que esto se va a activar. Que ya deberíamos estarlo haciendo. Pero luego no todos por uno u otro motivo no lo hemos hecho. Yo lo veo que todavía estamos en un tiempo de prepararnos. Pero realmente afianzarnos en el Señor todos. Porque algo va a derramar el Espíritu Santo. Y eso no es nada más para mi esposa, para mí, para mis hijas, es para toda la iglesia. Pero ahí es donde todos debemos de entrar. Cada uno también, primeramente con Dios. Porque las bendiciones ya están. Solamente ahora tenemos que tomarlas.